Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a En quién me fijaré, ¿no? Hoy, pues bueno, estamos a tope, hoy es domingo, estamos pues como cada domingo y empezamos con lo que más nos gusta, ¿no? Hablar de Dios, hablar con Dios. Y hoy tenemos pues a dos invitados especial que ya los conocemos y que forman parte de nuestro día a día en este podcast, en este audio. Espero que, pues vuelvo a repetir, vaya todo genial. Hoy es interesante, hoy es un día muy especial porque ya sabemos que esta semana pues celebramos la fiesta de alguien muy, pero que muy importante. Pero bueno, antes de hablar de todo ello, vamos a dar paso a pues nuestros dos acompañantes que, como siempre, están aquí. Muy buenas, padre. Muy buenos días, Adonai. Y muy buenas, Carlos. Buenos días a los dos. Bueno, padre, yo creo que más o menos ya sabe cuál es la festividad que vamos a celebrar la semana que viene. Bueno, Espera, antes de nada, sí quería decir que os preguntaréis, ¿no habéis hecho la introducción? ¿Qué ha pasado? ¿Vais directo al grano? Pues es que de lo que vamos a hablar es tan importante y vamos a hablar de una figura que yo creo que es tan importante pero que pasa tan desapercibido que yo creo que es para ir directo al grano. Y antes de hablar, pues nada, vamos a darle con esa pequeña introducción y comenzamos ya. Silentium Day, podcast semanal donde cada domingo comenzamos con lo que más nos gusta, hablar de Dios. Bueno, hablar de Dios y hablando con Dios, padre, que le he interrumpido hace unos segundos, hace escasos minutos. Nunca me interrumpes, nunca interrumpimos. Yo quisiera, lo primero de todo, agradecer a todos aquellos que fielmente pues, van siguiendo este humildísimo, pequeñísimo granito de trigo que sembramos cada semana, que aunque sea solo por una persona, hacemos con todo el corazón, con toda el alma, o al menos lo procuramos, pues siguiendo ese proceder que tiene el Señor, ¿verdad? Todo lo que encontramos es la debilidad de Dios a lo largo de la historia de la salvación y lo que el mismo Jesús, no solamente de palabras, sino también con su obra, tuvo siempre debilidad por lo pequeño, por lo que no cuenta, ¿no? Pues nosotros también, y lo decimos, creo que puedo decirlo en vuestro nombre también, ¿verdad? Damos gracias a todos aquellos que nos seguís, que compartís también esto, porque nunca sabemos el bien que puede hacer a alguien en un momento determinado. Y como decía, aunque sea por una ovejita, dejamos 99 y dejamos ocupaciones para, sacando de ese tiempo que podríamos estar en otras cosas, pues para buscar, no sé, pero para alentar, para animar y para compartir, como tú bien nos dices siempre, lo que más nos gusta, hablar de Dios y hablar con Dios. Ahí lo tienes. Pues qué ejercicio de sinceridad, padre. Estoy 100% de acuerdo. Y decir, bueno, también, ¿no? Que poco a poco estamos subiendo, ¿no? Evidentemente nos quedamos, como ha dicho usted, ¿no? Con que solo una persona le ayude, pues estas palabras, que al final, pues ya no se busca tanto la cantidad de todos los oyentes, que obviamente, evidentemente, pues cuanto más llegue a la gente, pues también nos gusta, porque al final nosotros aquí somos tres en esta mesa literalmente redonda, pero nosotros ponemos caras a cada uno de los que nos están escuchando, porque sobre todo tenemos unas personas que van difundiendo, no vamos a decir los nombres. Los difundidores, ¿no? Pero serían los heraldos, los enviados, Y yo no sé si podemos decirlo ya, pero bueno, ahí estás trabajando para que no solamente este ratito que compartimos esté disponible en la plataforma que habitualmente utilizáis, sino que dentro de poquito pues también a través de YouTube podréis seguirlo, que para mucha gente pues quizás sea una manera más fácil, más cómoda o quizás más habitual de poder seguir, insisto, este granito de trigo que quiere caer en la tierra y bueno, dar el fruto que Dios quiera, y si permite que no lo veamos, pues todavía mejor, porque así pues nos queda para la gloria de Dios y el bien de quien pueda servirse. Y no sabemos si va a crecer, no va a crecer, no sabemos dónde cae, no sabemos absolutamente, pero lo tiramos, bueno, lo tiramos, no, lo dejamos ahí.
y bueno, pues que la semilla pues vaya creciendo, ¿no? Que es lo más importante. Hablando de esa semilla, por lo que me preguntabas antes, que no he respondido en el momento, Eso es verdad. pero creo que era importante esta gratitud hacia todos los que de una manera u otra colaboran también como difundidores. Pues ese granito, si hay un granito que se hizo un gran árbol y creo que cada vez va siendo más frondoso, es el que vamos a celebrar esta semana, ¿eh? El próximo día 19 de marzo celebraremos la ingente y al mismo tiempo pequeña, según los criterios del mundo, figura de San José. Hombre, por fin lo ha dicho, yo ya estaba ansioso de poder decirlo, ¿eh? Bueno, que para sorpresa, el otro día me di cuenta de que es un festivo únicamente en la Comunidad Valenciana. Y claro, estamos tan acostumbrados a que sea fiesta, el día de San José, que claro, no me imaginaba, digo, bueno, y en otros lugares estarán trabajando, no tendrán la misa así solemne como nosotros procuramos tener. El pobre San José se le va perdiendo, pero sin embargo, pues bueno, parece que va cobrando poco a poco, año tras año. No sé si en esto, por el que el Santo Padre puso aquel año de San José, pues no sé si vosotros notáis un poquito que incluso la gente, las comunidades, como que se tiene más, no diría devoción, sino más presente la figura de San José. Yo creo que sí. Yo creo, a ver, es verdad que siempre hablamos de nuestra Madre, de la Virgen María, siempre se habla del Señor, pero es que verdaderamente San José, yo creo que ha conseguido lo que quería, que era pasar desapercibido. Pues no, porque no es un personaje que se hable. Incluso, pues, no sé, cuando uno empieza a ver, ¿no? Empieza a leer dentro de la iglesia documentos o ve, pues, artículos, pues siempre sacan cosas de algún santo, de alguien. Pero lo que es San José, claro, es que tampoco tenemos, por así decirlo, palabras de él. No tenemos ninguna palabra, pero bueno, las palabras dice que se las lleva el viento, pero tenemos obras, ¿no? Tenemos acciones, que es lo que queda de testimonio. Y hombre, no es lugar, necesitaríamos muchos podcasts para entrar en profundidad. Y yo creo que hoy con que nos fijemos en algún rasgo que pueda iluminarnos y sobre todo apreciar para nuestra vida, porque yo creo que al fin y al cabo los santos, como decimos cuando les rezamos, nos estimulan con su ejemplo, es decir, nos animan a que nosotros también encontremos nuestro propio camino de santidad y nos ayudan con su intercesión. Por lo tanto, a San José vamos a intentar estimularnos con su ejemplo, que creo que es un ejemplo muy bueno, porque está al alcance de todos, y por supuesto a pedir su intercesión, es decir, su ayuda, a la cual invitamos a cualquier oyente, la circunstancia que esté y que sea, a que le haga su petición, le confíe su necesidad. Pues hombre, al que nada más y nada menos el Señor le encomendó cuidar de la Virgen Santa María, casi nada, pero todavía más, Adonai, a su propio Hijo. O sea, este hombre elegido por Dios Padre para cuidar, y cuando decimos cuidar, es cuidar en todo el sentido grande de la palabra, amar, educar, conducir, ser cabeza de la casa. Pues hombre, yo creo que tiene que tener, y este hombre, insisto, tiene que tener porque no está muerto, está en la gloria y participa de la intercesión. Dice, padre, bien dicho, apreciar para nuestra vida y a la vez ejemplo. Yo tengo que confesar, y haciendo pues eso, un acto de honestidad, que hasta ayer que usted deslizó que hablaríamos de San José, pues no es un personaje que yo tuviera presente habitualmente. Y esta mañana, haciendo un acto que creo que San José lo entiende perfectamente, que es correr de un lado para otro, porque el hombre estuvo de la Ceca a la Meca al principio, pues mi carrera diaria, igual pues suena mal lo que digo, pero como que he recibido una lluvia de gracias acerca de San José y digo, no sé, ¿lo cuento o no lo cuento? Porque me venían ejemplos míos, digo, bueno, voy a posicionarme donde San José se posiciona en ese momento, entre una edad de 18 a 20, en esa horquilla de 18 a 21 años, o 22, que podría tener el hombre, cuando le acontece
todo, la venida del ángel, me figuro yo que esa edad tendría, y digo, y bueno, yo me pongo en esa edad, ¿y cómo puedo hacer un paralelismo de mi vida con San José? Y bueno, ha sido una lluvia de experiencias, de recuerdos, y digo, bueno, ¿esto qué hago, Señor? ¿Lo cuento o no lo cuento? Pues yo creo que lo vamos a animar a que cuente, ¿no? Adonai, que Yo nos creo cuente. sí. Bueno, pero intentaré, bueno, apelando pues eso a la venia del Padre y a la indulgencia de quienes nos escuchan, pues va a ser breve. Pero No lo puedes dejar así. bueno, a ver, me retrotraigo a los 21 años y bueno, sé que no es popular lo que voy a decir, pero voy a hablar muy brevemente de una época que me hizo sufrir mucho y luego al tiempo la miro y creo que ha sido de las más felices y provechosas en mi vida y ha sido el servicio militar. Oh, ¿vas a hablar de la mili? No, voy a sintetizar 2 o 3 cosas. Pensad en una persona de esta edad de 21 años, que era cuando yo me marché, que le sacan a la fuerza de la familia y yo la hice en Melilla, en los regulares, ya asustaba, ¿no?, el término. Y bueno, pues una vez que llegas allí te encuentras con otro mundo, permitidme el término, deshumanizado. Y te encuentras con que tienes que ser absolutamente obediente. Y con todas las tribulaciones que se pasan, porque se pasan, y entiendo que no puedo hacer comparativas porque otra gente habrá sufrido más que yo, y vamos a entender el término sufrir, pues bueno, digo, este hombre San José tiene que ser el hombre más fuerte del mundo, lo es, porque o ha sido protegido de la tentación, como la Virgen María, o tenía un ángel permanentemente con él, porque yo no lo puedo entender, con el sufrimiento que ese hombre tuvo que tener, porque imaginaos que dicen, no, es que este hijo no es tuyo, pero tú le tienes que cuidar. ¿Qué tentaciones un hombre de hoy no sufriría si su mujer le dice, mira, es que voy a dar a luz, pero no es tuyo? Bueno, ¿quién soporta eso? Entonces yo hacía una analogía con esa edad, con el voluntarismo que puede tener la energía de una persona pues, en esos términos todavía inmaduros, y bueno, me sobrepasa lo de este hombre. Y yo digo, como comentaba al final, si lo miro en retrospectiva, hoy creo que fue uno de los momentos más provechosos de mi vida porque me enseñaron a obedecer, que es lo que hizo San José, obedecer. Y te enseñan disciplina. Entonces, la obediencia de San José la hago en paralelo con la mía, a mí forzado, y digo, bueno, este hombre es una maravilla, es una maravilla. Ahí lo dejo. Claro, siempre me quedo con la palabra obediencia, ¿no? Hay una cosa que se repite muchísimo y hay una canción sobre todo que dice ¿qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? No me acuerdo del título de la canción, pero es preciosa. Y claro, yo me quedo también y lanzo así la pregunta, ¿qué hubiese pasado si San José hubiese dicho que no? Bueno, pues no sé, podríamos... Bueno, estamos hablando de bibliaficción, ¿vale? Pero... No, hombre, no podemos hacernos suposiciones, pero lo que creo que es sorprendente, es maravilloso y sobre todo es pedagógico para nosotros es que dijo que sí. Cuando tenía todo en contra, todas las razones más razonadas para decir que no. O al menos por una parte, creo que la sorpresa grande es el inmenso respeto de Dios a la libertad del hombre, que no le coacciona ni a creer, ni a actuar, ni a recibir. A mí eso siempre me admira. Es decir, Dios, que es todopoderoso, que le obedece, hoy le ha obedecido hasta la última estrella de los millonésimas estrellas que hayan, le han obedecido. Y al hombre, a la criatura, ante su libertad, Dios queda con las manos atadas, ¿no? Y por otra parte, la admiración de esa respuesta positiva, de esa respuesta sí, tanto, por supuesto, de María y en este caso implícitamente de José, porque José, aunque no tiene su anunciación, como leemos en María, pero tiene su acción. Toma a tu mujer, y la recibió. Y había tomado una resolución, ya voy a repudiarla. Y el ángel del Señor le dice, tómala, dice, la tomó. Y como decía Carlos, pues el pobre se pasa de la ceca a la meca, pero
aparte sin un gran protagonismo, sin un gran foco que lo ilumine, ¿no? Todo pasa de noche y de noche, oye, que le dice el ángel que han decretado la muerte de tu hijo. O sea, yo quiero pensar en un padre, una madre, en que digan, buscan a tu hijo para matarlo. Uf, tiene que ser tremendo, ¿no? Y coge al niño y a su madre, de noche. No sé, a mí me espolea un poco el decir cuántas veces el Señor te da no una orden, sino una salvaguarda, oye, que te están buscando, ¿no? Y dices, bueno, ahora de noche voy a esperar a que amanezca o a coger los bártulos, madre mía, Egipto. No, es lo que decías, Carlos, ¿no? La obediencia, es decir, Señor, me fío, no sé lo que pasa, pero sé que buscan a mi hijo para matarlo, que Dios está velando por ese niño y por mi familia, y que marcha no a la vuelta de la esquina, se marcha como extranjero allá a Egipto, ¿no? Y cuando está sentado en Egipto, pues entonces coge al niño y a su madre y vete a Nazaret, ¿no? A mí me admira, por una parte, esa gran libertad que Dios respeta en nosotros, y por otra parte, indudablemente, esa gran confianza, ese gran silencio y ese, no sé, yo que soy de preguntarme tantos porqués y para qué es, ese no preguntarse tantos porqués y para qué es de José, que nos dice el Señor, ¿y esto por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Y Lo que hablábamos en el anterior podcast, ¿no? El ¿y para qué? Ese ¿y para qué? Sobre todo porque es una vida llena, una vida llena, sobre todo antes de que nazca el niño y después también, pero de incertidumbre. Es una incertidumbre total de qué es lo que va a pasar. Escucho la voz de un ángel, me dice que me vaya porque me están persiguiendo. Y claro, ¿cuántos de nosotros a veces tomamos decisiones? Porque evidentemente nuestra vida es a veces no una continua incertidumbre, porque hay algo tan bonito que sabemos que Dios ya ha tomado esa cruz y nos ha salvado. Dios toma la cruz y te dice que con su sangre pues nos ha redimido. Pero claro, en ese momento San José no sabemos qué le iba a ocurrir, qué le iba a pasar. ¿Cuántos de nosotros vivimos en esa incertidumbre? Sobre todo también, ya te pregunto a ti, ¿no, Carlos? Como padre, pues, ¿qué va a pasar? Tengo aquí una criatura indefensa a día de hoy, ¿no? ¿Cuántas veces se nos... a ver, no sé que con lo que voy a decir, vuelvo a repetir, siempre digo, pero voy a meterme en polémica. Pero, tengo un niño, un bebé, y esto me va a suponer una gran responsabilidad. No hay nada económico, no hay un sustento económico, porque no, en fin, todos sabemos a día de hoy España, pues como estamos, y yala, tira hacia adelante con una mujer y con un bebé que viene. Bueno, pues a ver si puedo ordenar mis ideas para ser diligente. Se trata de lo mismo que nos hacían allí, quebrar tu voluntad. En el servicio militar quebraban tu voluntad. Te oponías a algo que iba a quebrarte al final. Y a José también le quiebran su voluntad. Es decir, es un hombre que se deja conducir ante la zozobra que puede tener por ese pensamiento tentador de que este no es hijo mío. Incluso Cristo no fue salvado de la tentación, fue expuesto a la tentación. Yo creo que José y María estuvieron protegidos de las tentaciones, porque yo no me imagino a San José de otra manera, sino quebrado ante el anuncio del ángel. Y entonces, claro, lo que dices tú, Adonai, me dejo conducir, porque es que es algo maravilloso, o sea, supera. Y un hombre joven, un hombre fuerte, un hombre entero, un hombre judío, con la ley. Yo digo lo mismo, es un hombre que tiene que haber sido quebrado en su voluntad y se deja llevar. Yo creo que en ese sentido, por lo que decimos que siempre los santos, y en este caso pues también la gran figura de José, pero bueno, que lo podemos ver en cualquier parte del Evangelio, yo creo que hay un empeño fortísimo que después es el que vamos a celebrar en la Pascua,
pero que parece que San José nos adelanta, ¿no? Yo creo que, por lo que decías, Carlos, casi todas las tentaciones, en el fondo, se esconden en una herida que ha dejado en nosotros el pecado original. Si te das cuenta, y yo creo que es la herida que Jesús, de una u otra manera, en el Evangelio se dedica a ir curando. Creo que era Carl Jung, un psicólogo, psiquiatra del siglo XX o XIX, llamaba a los psiquiatras los sanadores heridos. ¿Y por qué te digo esto? Porque es verdad, José tiene que obedecer, pero yo creo que porque vence por la gracia, como María, esa herida que llevamos, que yo creo que es la única y la fuente de todas las heridas, que es el miedo. Y Jesús, una y otra vez, se dedica en el Evangelio a curar los miedos. A los discípulos, bueno, si vemos nuestra vida, hay un miedo mayúscula. ¿Cuál es el temor mayor? El de la muerte, dice Jesús. Yo he vencido a la muerte. Hay un miedo a el mañana. ¿Qué será de mi hijo? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi trabajo? Y todo el sermón del monte de Jesús es no temas, pequeño rebaño, no te preocupes, no te afanes por el mañana, que Dios está pendiente. Hay un miedo también por el hoy. ¿Cuántas veces se aparece Jesús a los discípulos diciéndole, oye, soy yo, no tengáis miedo? En la barca cuando está zozobrando. Es decir, que yo creo que en ese sentido los miedos de José, que será del niño, cómo cogeré a mi mujer, qué haré en Egipto, precisamente están combatidos, están vencidos en esa gracia de Cristo, en esa seguridad de Cristo, que es frente al miedo, la confianza. Yo creo que a lo mejor podemos en esta semana... Venga, vamos con los tips. Lo he dicho bien, Adonai. Sí. Creo que en esta semana, por cierto, off the record, ¿cómo ha ido la lista esta semana de los delitos? ¿Hemos borrado delitos o qué tal? Porque hemos borrado. Hemos borrado, ¿no? Sí. Bueno, hemos borrado. Vale, ok. Espero que también nuestros humildes... Esta vez no le pondré en el aprieto seguidores del podcast pasado de Me Voy a Confesar. Vale. Tengo que decir que lo hizo. O sea que, sí. Ok, aquí lo que se dice se hace, ¿verdad? Pero yo creo que uno de los tips que podemos dar con José es detectar nuestros miedos, que muchas veces están implícitos, que al fin y al cabo son lo que nos paraliza, lo que nos impide ser obedientes. ¿Por qué tenemos miedo a obedecer? Porque en el fondo desconfiamos, tenemos miedo. Yo ahora decía en retrospectiva mis desobediencias, incluso cuando era jovencito, ahora lo sigo siendo, pero en otro orden, ¿no? Al fin y al cabo es porque tienes miedo o no confías en que lo que te dice, te pide o te exige el otro, pues vaya a ser bueno, ¿no? Yo creo que sería una gracia muy hermosa de San José descubrir, incluso verbalizar, escribir, plasmar cuáles son nuestros miedos. A veces no lo decimos porque nos da un poquito de vergüenza. Hombre, yo con mi edad, ¿cómo voy a decir que tengo miedo a esto? A mí siempre me llama la atención cuando los fantasmas siempre los pintan así sin cara, como una sábana, no sé, bueno, cuando yo era pequeño, ahora ya no sé cómo serán. Pero es que, claro, es que el miedo no tiene rostro, es irracional. O le ponemos nombre, decir, oye, me da miedo enfermar, ¿vale? Me da miedo quedarme solo, me da miedo, yo qué sé, cada cual tendrá los suyos, me da miedo el fracaso, me da miedo que me abandone tal, no lo sé. Pero yo creo que íbamos a encontrar fuente donde reflejarnos con José a que vence el miedo y decir, ostras, ¿qué va a pasar en Egipto? De una certeza, esto me lo manda Dios, esto me lo pide Dios, que es el que más me quiere, el que me ha embarcado en esto. Y no me va a defraudar, no va a decirme, José, vete a Egipto de paseo porque me apetece, o coge a tu mujer y... No sé, creo que puede ser un fantástico regalo del Padre José, del Padre que sin ser Padre es Día del Padre, gracias a Dios, que nos puede dar, detectar, y yo diría, los miedos solo los vencemos, como decía Jesús, con su palabra. Al miedo que tenemos, busca el correlato, ¿qué dice Jesús sobre eso?
Porque los discípulos tenían miedo y dice, Pedro, te estás hundiendo, ¿no? Y dice, no temas, soy yo. Bueno, y no quiero ahí explayarme, pero ya si te tiras, bueno, aquí nuestro amigo Carlos sabe más, el glorioso San Pablo, cuando enfrenta, sí, da la medicina para todos los miedos, dice, ¿qué me va a separar del amor de Dios? A ver, ni altura ni profundidad, ni ángel, ni potestades, ni presente, ni pasado. Es decir, va a la raíz del miedo para decir, nada de esto puede separar, nada de esto no está bajo el señorío de Cristo. Entonces, claro, mitigando no la sensación de temor, que eso es normal, el miedo es algo connatural, el miedo es una reacción fisiológica ante una amenaza. Eso es decir, yo no tengo miedo, no. Una cosa es sentir miedo y otra cosa es dejarte apoderar, que tus decisiones, que tu cerebro, tus emociones sean colonizadas por el temor. Miedo a tal, miedo a tal, miedo a tal. Claro, yo creo que los santos, en este caso José, es el hombre liberado del miedo, el hombre de la confianza y por lo tanto de la obediencia, que no quiere decir impávido, que no haya sentido temor. El temor lo vamos a sentir, he tenido miedo. Ahora, ¿pero quién ha decidido? ¿Tu voluntad en qué se ha aferrado? ¿En el miedo? ¿Tus sentimientos en qué están? ¿En lo que va a venir? Yo creo que ahí podemos sacar un tips para esta semana. Bueno, yo, a ver, me voy a sincerar un poco, ¿no? Con vosotros y con la gente. Yo uno de los miedos, por ejemplo, que a mí me da es, vuelvo a repetir, ya lo he dicho, es la incertidumbre. Me pasa un poco como San José en ese sentido, pero el miedo a saber, pues, qué será de mí en un futuro, cómo voy a estar, pues evidentemente, a ver, cada uno de estos se ajusta a la edad. Yo, por ejemplo, pues con mi edad, con 21 años, pues es normal, ¿no? Que pues tenga bueno, y voy a tener una casa, familia, no, cómo voy a ir económicamente, que después, evidentemente, eso no es lo más importante, pero es lo más real que yo a día de hoy puedo decir. Hombre, no es importante, pero necesitas comer. Sí, no, Sí, pero me refiero, a ver, no es lo espiritualmente más importante, ¿no? Por así decirlo, porque hay otras cosas que podríamos luchar contra ellas, que a lo mejor pues es nuestro egoísmo, la soberbia, es decir, son todas esas cosas, también tenemos que trabajarlas, pero a día de hoy, por ejemplo, uno de los miedos que yo tengo es qué va a pasar el día de mañana conmigo, que a lo mejor pues puede ser lo contrario de Carlos, que será pues qué le voy a dejar a mi hijo. Es decir, al final depende, un padre tiene distintas formas de ver la vida, y yo, por ejemplo, pues sí, uno de los miedos es a ver, al fracaso últimamente, pues también, obviamente, cuando uno se tropieza, pero poco a poco le voy teniendo menos miedo y es como, bueno, pues venga, vamos a fracasos voy a tener en la vida. La cosa es el no poderme levantar. Ahí es una qué deparará, no sin meterme en política, qué deparará pues la economía, o en España me voy a tener que ir, me voy a tener que quedar, pero bueno, al final es lo que hablábamos justo hace unos podcasts atrás, que no domingos, ¿no? Unos domingos atrás, que es pues al final lo que ahora mismo necesito es esa escucha, ese hablar con Dios continuamente, porque yo creo que el miedo sobre todo se enfrenta hablando con Dios. Yo creo que es una de las cosas más importantes, que el miedo es hablar con Dios, ponerlo y decirle, sin ti, Señor, no puedo, que es lo que yo creo que es lo que hizo José. Yo creo que lo que hizo José, lo que hizo nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y también lo que hizo el propio Jesús. Es impresionante y es una escena, bueno, que nunca meditaremos, contemplaremos lo suficiente. Esa escena de uno de tantos días que Jesús oró, pero oró de una manera especial, la oración de Getsemaní, ¿no? Y el Evangelio no escatima en verbos y adjetivos. Preso de angustia, lleno de miedo, sudaba sangre,
Es decir, creo que no le queda adjetivo que poner para dejar claro que el hombre Dios está pasando realmente una situación de terror. Y como tú decías, lo que hace es orar. Lo que hace es orar. Llama la atención y es entrañable que ni siquiera puede orar solo. Se lleva a los amigos. Es verdad, los amigos se duermen, pero venid conmigo y orad. Porque tantas veces leemos que se había ido el sol o de madrugada. Yo creo que ahí está tan débil Jesús, débil en un sentido, diríamos, interno, ¿no? Que necesita del otro. Y esto es muy, 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 muy aleccionador. Muy aleccionador. Como hay momentos incluso que necesitamos del otro porque no podemos ni rezar solos, ¿no? Y desde ahí qué hermoso es cuando 2 o 3 cristianos, pues en momentos de dificultad o de mucha alegría se reúnen para orar. Pero volviendo a lo que decías de José, indudablemente como buen judío, cuántos salmos le vendrían a la cabeza, que los conocería perfectamente, y cuál es el acto de confianza grande y cómo enfrenta desde esa obediencia, desde esa fortaleza que decía Carlos, pues los temores que le vienen desde el minuto 1 de estar con María hasta el último minuto que suponemos pues sería el tránsito de este mundo a la casa del Padre de brazos de Jesús y de María. Pero yo creo que es alguien muy, muy significativo, si me permites, porque, mira, frente a la dictadura hoy de esta exposición mediática, donde, no sé, estamos continuamente expuestos en fotos, en redes, en tantas cosas, ¿no? José es como un antídoto que te ayuda a valorar, descubrir y a poner en valor la vida oculta, en la santidad cotidiana, ¿no? Frente a esa ansia de practicidad, de que todo sirva para algo, de que todo tenga un resultado inmediato, de esa eficacia loca, yo diría neurótica, José es el hombre fecundo, que no espera nada. Es muy oxigenante mirar estos santos. Nos bajan mucho, no los pies a tierra, sino el alma a Dios, ¿no? Frente a esta pansexualización, donde todo, no sé, para venderte una colonia no te dicen que huele bien, te ponen una chica guapa, que dices, bueno, ¿y qué tendrá que ver una chica guapa con el olor de la colonia? O para venderte un coche no te dice cuánto consume, te ponen a alguien atractivo, ¿no? Yo creo que frente a esta erotización del ambiente aparece el hombre casto. Y casto en el sentido de que, qué hermoso considerar que Dios no se toma en broma, no coge a María, perdonadme la expresión, como si fuera un vientre de alquiler. Bueno, te utilizo, lleva a mi hijo 9 meses y hazla ya. No. María fue, es y será la madre de Jesús. Como María no es una madre soltera. Estamos tantos siglos acostumbrados a ver a María sola con Jesús que no. María estaba desposada y está desposada. Está casada con José. Es hermoso pensar en esa María esposa. Es verdad, un vínculo muy singular con el Espíritu Santo, pero María está esposa. Qué necesario, te diría, y no es manía personal, en este tiempo presentar el hermoso y luminoso espejo de la Sagrada Familia. Frente a la tentación de familias monomarentales o monoparentales, que aparezca Jesús, que no ha caído como una espora del cielo, indudablemente ha venido por ver el Espíritu Santo, pero que Jesús ha querido seguir las leyes que él mismo estableció. Dios no puso una ley natural y luego dice, bueno, para mi hijo voy a hacer una especial. Si Dios nos ha hecho a todos venir en una familia, el Hijo de Dios ha vivido en familia. Si el mejor regalo que puede tener un niño es un padre y una madre que se quieran, no es el último modelo de ningún instrumento tecnológico, el mejor regalo para un niño es su padre y su madre que se quieren en un ambiente sano, pues Dios dio a su hijo el mejor regalo, que era un padre y una madre que se querían de una manera que no podemos imaginar, con un amor, cuando decimos puro no estamos diciendo desencarnado, sino un amor auténtico. Yo creo que la actualidad de José es súper, iba a decir, valga la reiteración, actual, porque Dios sigue haciendo obras grandes con cosas muy pequeñas. María es la pequeña María, José es el hombre inadvertido, David es el menor de los hermanos,
Abraham fue un hombre estéril, sin casa, sin descendencia. Jesús sigue diciendo, sois un poquito de levadura. No somos la masa, somos levadura. Sois un poquito de sal. Sois un grano de trigo que cae en tierra, un grano de trigo, sois un grano de mostaza. No sé, a Dios le da debilidad lo pequeño, ¿no? Y creo que ahí en José encuentras ese atractivo de decir, este hombre que es pequeño, no en un sentido moral, sino en un sentido oculto, un hombre discreto, silencioso, obediente, fuerte, confiado. Oye, yo creo que cualquiera de los que estamos aquí podemos tomar este ejemplo y empezar a darnos ese repaso saludable, decir, tengo que enfrentar mis miedos, tengo que enfrentar mis temores, no puedo idealizar una santidad tan grande, tan hermosa como la de José o como la de María. Como siempre me escuchéis decir, no hay santa más imitable que la Virgen María. Bueno, no es mía la frase, es de Santa Isabel de la Trinidad. Y añado a todos los adjetivos sobre San José, libre. Y libre porque obedece. Porque al final, yo, por ejemplo, cuando he obedecido, he sido libre. Me he sentido libre. Y es duro decirlo, pero es así. Y los miedos a Adonai, es que creo que la sociedad joven de ahora, y seguramente me pueda equivocar, tiene sueños de poquedad. Y permíteme el término. Es que son sueños pobres. Todo el mundo quiere ser millonario, todo el mundo quiere tener esto, lo otro. Yo, con tu edad, jamás había pensado eso. Es decir, pasaba los días y mis aventuras iban más allá. Tenía una mente, y hablo de mi generación, un poquito más espontánea, más liberada. Y ahora está todo el mundo con si coach, que si esto, que si invierte aquí, que si invierte allá, que las criptomonedas. Yo me vuelvo loco. Lo vuelvo loco. Y digo, no sois libres. Tenéis que ser libres. Más que a veces, sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, ya se han encargado los que no están aquí abajo de hacernos menos libres y por eso la inseguridad en muchas ocasiones de qué es lo que pasará, ¿no? Entonces, yo me refiero, y sobre todo a día de hoy, los jóvenes, hay una voz bastante fuerte, porque parece como que si a los jóvenes pues les importa... a la gente le importa poco, yo creo, a día de hoy, el tema de los jóvenes. Tal es así que no nos preocupamos ni por la decadencia que a día de hoy hay en los no nacidos, de la gente que nace. Es decir, no por eso yo muchas veces... y yo entiendo lo que dices de, oye, es que antes no teníamos ese pensamiento, claro, pero es que yo creo que antes tampoco, o no lo sé, aquí me vais a corregir vosotros dos, que no teníais tampoco esa inseguridad, porque, por ejemplo, a mí me cuenta mi abuelo que él con 25 años ya él podía permitirse una casa. Y entonces, claro, ya no es quererse hacer rico, sino que lo que queremos... Después de tanto problema a día de hoy que está ocurriendo y que tenemos, que sí, que vale, que me han subido el salario o todo lo que tú quieras, pero es que la compra no baja de 200 euros para arriba, y entonces, claro, dices, ¿qué ocurre? Que ahí es donde se mete, ¿no? Porque queremos tranquilidad, y ahí es donde se meten pues todos esos gurús a coger y decirle, ojo, que te puedas hacer millonario en 3 días, sin esfuerzo, sin absolutamente nada. Hombre, yo creo que ahí está la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, voy a generarte un miedo para luego venderte y cobrarte la solución. Totalmente. Entonces, sí. Claro, yo te entiendo. Con miedos reales, es decir, que tú te preocupes por tu futuro, indudablemente yo te diría, y no es un decir, es decir, hay que volver a la palabra de Dios para curar el miedo. Siendo sanador herido. Y será muy hermoso y fíjate que Cristo va a ser un sanador que nos sana el miedo, pero herido. Porque el día de Viernes Santo le vamos a ver no un poco herido, sino muy herido. Es decir, que ese sanador herido nos cura de miedos legítimos. ¿Legítimos en qué sentido? En que tú quieres sobrevivir, tú quieres prolongar la especie, tú quieres alimentarte, que eso es legítimo. Pero también me temo, y creo que un poquito a la luz que lo que decía Carlos,
que se generan interesadamente muchos miedos, Sí, teniendo totalmente. ya la receta por la cual te voy a cobrar por ese miedo, esa ansiedad, ese temor que ya te estoy generando. Pero es que ¿no cree usted que a día de hoy no hay más miedos que, por ejemplo, antes? Es decir, jolín, no quiero meter esta palabra, pero la voy a soltar. Yo creo que el número de suicidios a día de hoy en España, pues ¿qué quieres que te diga? Es alarmante y es preocupante. Y los miedos a día de hoy que hay, hace no mucho, no eran. O había más libertad en ese sentido a la hora de pues, tomar decisiones o a la hora de que esas decisiones tuvieran más vías de camino. Pues claro, evidentemente está claro, tenemos que fijarnos, como hemos hablado, en la figura de San José, ¿no? Por no enrollarnos mucho y obedeced, pero sobre todo obedeced, como decís, a la palabra de Dios y al Evangelio. Sobre todo porque hay algo precioso que tomo nota, Es una palabra que de la obediencia nos hace libres. No en la libertad o en la quimera de libertad de autodestrucción o destrucción del otro, sino en la verdadera autorrealización. ¿Por qué? Porque nunca se es más libre que cuando cumplimos la buena voluntad que Dios tiene en nuestra vida. Decía Carlos la otra vez, perdone que le corte, ¿no? No. Cuando uno obedece, no se equivoca. Ven, y si se equivoca, no te preocupes, que Dios tiene un GPS maravilloso. Cuando metemos la cabeza y Dios está diciendo por aquí, por aquí, por aquí, y nosotros vamos por allí, por allí, por allí, dice nada, recalculando ruta, ¿eh? Y al final, si le dejamos, nos lleva a la ruta y a sus planes, que son mejores que nuestros planes. Y por terminar, padre, y porque ahora que estamos hablando de la obediencia, Sí. ya pues pasamos ya a dejarle a usted que termine este podcast. Hablando de obediencia, el Señor nos dice una cosa que es... Bueno, que entra curiosidad y por eso se la quiero preguntar. El Señor nos dice que no llaméis Padre aquí en la tierra, ¿verdad? ¿No? Ahora que estamos hablando a nadie aquí en la tierra, sino solo a Dios. O me estoy confundiendo con las palabras, pero bueno, ahora me corregirá. Entonces, ¿a eso qué se refiere? Porque si le tengo que obedecer a usted no le puedo decir Padre. Bueno, vamos a ver. A ver. Que nos podemos ir a otro podcast. Mira, yo creo que el Señor nos previene de dar la inversa al libro del Génesis, donde dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Creo que la tentación es que el hombre cree a Dios a su imagen y semejanza. ¿Qué quiero decir? Hombre, vamos a ver, voy a pensar en el perdón. Pues voy a pensar de cómo yo perdono y lo voy a subir un poquito más. Si yo perdono 7, pues Dios perdonará como yo, pero un poco más. Si yo amo, pues Dios amará como yo, pero un poquito más. Y en este sentido, el riesgo, ¿cuál es? Pensar en la paternidad de Dios. Es decir, ¿cómo ha sido mi Padre en la tierra? Pues según ha sido mi Padre en la tierra, será mi Padre del cielo. Hombre, cuando el Señor nos dice no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, sino uno solo es vuestro Padre, quiere decir que el origen, la mirada, diríamos el espejo donde tenemos que mirar la paternidad, la verdadera paternidad, la única paternidad, es la de Dios. Es decir, que el Padre de la tierra se tiene que asemejar al Padre del cielo, que cuando tú me dices a mi Padre, tienes que descubrir, Dios lo quiera, rasgos, vestigios de cómo es el Padre del cielo. Es decir, que al fin y al cabo descubramos el primer, te decía la semana pasada, el primer gemido que el Espíritu Santo descubre en nosotros, la primera palabra que dice Abba, creo en Dios, que es Padre. Y de ahí, de esa paternidad de Dios, toma paternidad los padres de la tierra, de tal manera que viva los padres, que es el Día del Padre, el día 19, que se lo merecen, los tan maltrechos, castigados hombres y muchas veces maltrecha paternidad, sirva a nuestro podcast para reconocer, alabar, bendecir a Dios por el don de la paternidad de cada padre, con sus luces, con sus sombras, con sus dificultades, de ese Padre del cielo en primer lugar, pero de nuestro Padre de la tierra, que gracias a ellos estamos aquí y gracias a muchos de ellos, muchos de nosotros tenemos fe, hemos aprendido a rezar, hemos aprendido a caminar, hemos aprendido a amar
y han tenido dificultades y han tenido sombras, como tenemos todos, pero no olvidemos que no hay María sin José y José sin María, y junto con ellos el Hijo. Pues nada, padre, le dejamos a usted pues estas últimas palabras y antes de nada, felicidades. Porque seguramente el martes no sé si nos veamos, pero bueno, pues desde aquí, o para el que lo escuche, pues el día del Padre, el día de San José, pues muchas felicidades a cada uno de ellos. Y bueno, padre, pues le dejamos con... Creo que este es el mejor final, que felicitemos a los padres por ser padres, por esforzarse en ser padres, por equivocarse siendo padres, por rectificar siendo padres, y pedir a San José que conceda la gracia a cada uno que más necesita, junto a la Virgen María, que en este día y en el día venidero conceda pues la gracia que más necesitamos cada uno en nuestro corazón y en nuestra vida, y especialmente a todo el que nos oiga y a todo el que lo hagamos llegar. Que así sea. Silentium Dei, podcast semanal donde cada domingo comenzamos con lo que más nos gusta, hablar de Dios.